les bendiga, amados hermanos. Por favor, me ayudan buscando en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 5. Amén. A medida lo vaya encontrando, se ponen sobre sus pies. Ahora que tiene la palabra en esa porción de las Escrituras, le invito a que me acompañe en oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Padre, a recibir su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que sea su Espíritu Santo trayendo la revelación a cada uno de nosotros, Señor. Que sea su Espíritu Santo trayendo esa palabra con poder, Señor, de acuerdo a la necesidad de su pueblo. En el nombre de Jesús, declaramos un vallado alrededor de este lugar. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios trae libertad y todo espíritu contrario a su presencia es echado fuera en el nombre de Jesús. Diga: yo declaro mi mente y mi corazón dispuesto a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. El tema del mensaje de esta noche es la viña. Lo repite conmigo: la viña. El profeta Isaías, en medio de una de las fiestas solemnes, se levanta y dice y empieza a cantar un canto que es una parábola. Y en medio del canto profetiza con esta parábola y le habla al pueblo de Israel. Aquí no hay nada escondido. En el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. La casa de Israel. Diga: la casa de Israel. Ese pueblo escogido que el Señor preparó es su viña. Interesante que la palabra dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El Señor preparó a su pueblo y lo llevó a un lugar donde fluye leche y miel. Eso quiere decir comida de reyes, tierra fértil, la tierra prometida.
ahí los llevó el Señor. ¿Qué más hizo el Señor? La había cercado. Las cercas en las viñas eran de piedra y ramas espinosas para evitar que las zorras entraran y dañaran la viña. El libro de Cantares habla del daño que las pequeñas zorras hacen en una viña, pero el Señor se preocupó para que su viña no tuviera ese problema. La cercó. También la despedregó. En las viñas, la tierra porosa que tiene piedras pequeñas con sedimentos de cal es saludable para la viña, para la planta de uva, pero no las piedras grandes. Las piedras grandes estorbaban el crecimiento y que las raíces tomaran fortaleza y penetraran más. Entonces, las piedras grandes que podían impedir el crecimiento de la viña, el Señor las quitó. El Señor sacó al pueblo de Israel, su viña escogida, la llevó a un lugar fértil, la cercó y quitó todo aquello que podía impedir su crecimiento. En los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, hubo una depuración. Todos los que murmuraban fallecieron. Todos los que no creyeron en la tierra prometida fallecieron. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. El Señor se había encargado de escoger la mejor viña, las mejores plantas para su viña. Después de que la despedregó, la plantó de vides escogidas. De todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, los que entraron a la tierra prometida fueron los que pasaron las pruebas más duras y conocieron la disciplina del Señor y entraron. ¿Qué más hizo el Señor? Había edificado en medio de ellas una torre. Diga, una torre. Esa torre en la viña de Isaías es la ley dada por Dios. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios y es una figura de Cristo también. ¿Por qué erigían una torre en medio de una viña? Porque la torre era destinada para la persona que destinaban para cuidar de la viña, para ver amenazas a lo lejos. Desde la torre, el cuidador podía tener control visual de todo lo que había en la viña y si había una amenaza que quería entrar, él se encargaba. Si había una necesidad, una planta que necesitaba más cuidado que la otra, él la podía ver y se encargaba de eso. El Señor le dio la ley al pueblo de Israel y les dijo: al cumplir estos mandamientos y serán bendecidos. La obediencia, ¿verdad? Si hay obediencia, viendo la ley, cumpliendo la palabra de Dios y sus preceptos, el pueblo iba a ser bendecido. Si venía una amenaza, el pueblo de Israel veía la palabra de Dios y la palabra de Dios los protegía de toda amenaza. Y también el Señor advirtió sobre la desobediencia. Si había desobediencia, habían consecuencias también terribles para el pueblo de Israel. Había hecho también en la torre, aparte de la torre, un lagar. Un lagar era el lugar, un hueco, una estructura para preparar el vino. En el lagar, después de recoger las mejores uvas, en el lagar se machacaban y se hacía todo el proceso para el vino. El Señor se encargó de que nada le faltara a su viña. La puso en la mejor tierra. Le puso la mejor de las torres de vigilancia. Le puso un lagar para que esos frutos no se perdieran, sino que fueran procesados y cumplieran su propósito. ¿Y qué pasó con la viña?
no dio los frutos que Dios esperaba. Saben que reflexionando en esta palabra, a mí me impactó algo, que la viña no sufrió ataques porque tenía un vallado. A la viña no le faltó una guía porque tenía una torre. Y sin embargo, la viña dio frutos silvestres. Entonces, el problema de la viña no vino de ningún ataque externo, sino que fue interno. Como pueblo de Dios, amados, el Señor se ha encargado de ponernos en tierra fértil, darnos una guía que es su palabra, levantar un vallado alrededor de nosotros. Y a veces no damos los frutos que el Señor espera. Y es fácil culpar un ataque del enemigo o un ataque externo, pero en ocasiones el problema de que no damos los frutos que el Señor espera está aquí. Está aquí. ¿Qué más puede ser el Señor? Isaías dijo, ¿qué más puedo hacer? Dijo el Señor. En el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más se podía hacer? El Señor que plantó esta viña no se levantó en guerra contra nadie que dañara su viña. El problema era la viña. Y el juicio de Dios, quitar su vallado. Cuando nos damos frutos, hermanos, que el Señor espera, es porque solo hay una razón. No tenemos comunión ni intimidad con Dios. Y cuando no tenemos eso, el Señor quita su cobertura y estamos desprotegidos. La aportilló. Aportillar es, hay un cerco, pero ahora, ¿quiénes conocen los falsos en los cercos? Creo que todos, ¿verdad? Pues eso era aportillar. No había donde entrar, hoy va a haber entrada. Porque no dimos los frutos que el Señor esperaba. Ahora, pero el pueblo de Israel era la viña del Señor. En esta parábola de Isaías, la viña es el pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando la viña es el reino de Dios. Diga, la viña también es el reino de Dios. Mateo capítulo 21. Vamos a leer un poco. Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Dice la palabra de Dios. Oíd otra parábola, ahora es Jesús hablando. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, diga fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña,
pregunta Jesús ahora, ¿qué hará a aquellos ladrones? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, refiriéndose a Cristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Hay un dato curioso aquí. Los escribas o los fariseos que escucharon la parábola la entendieron muy bien. No como en otras parábolas, de que no las entendían y Jesús tenía que explicárselas después a sus discípulos en privado. Pero esta la entendieron muy bien, sabían a qué se refería. En este caso, el problema no era la viña, como en Isaías. En este caso, eran aquellos encargados de producir, de trabajar en la viña. En este caso, la figura de la viña es el reino de Dios. En esta viña hay algo muy parecido a la parábola de Isaías. El Señor no entregó el terreno, y digo, se alquila terreno para una viña. No, Él plantó la viña. Él la plantó. Dice en el versículo 33, hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña. Se oye fácil y corto decir plantó una viña, pero ¿eso qué quiere decir? Que escogió la tierra, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Cuando todo eso estaba terminado, la arrendó. Para entender por qué el padre de familia envió a sus siervos para recoger los frutos es porque se acostumbraba en esos tiempos que cuando se rentaba o se alquilaba una propiedad para este propósito, parte del pago al propietario era parte de la cosecha. Los labradores recibieron la viña terminada, portillada, cercada con una torre y plantada. ¿Qué tenían que hacer ellos? Producir frutos. Y cuando el propietario viniera el tiempo de la cosecha, iba a recibir su pago, una parte de la cosecha, como pago por arrendar la propiedad. Ahí estaba su ganancia, una parte de la cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Que otra parte de la cosecha era de los labradores. Entonces, hay personas en el reino de los cielos que les gustan las ganancias para ellos mismos, pero no quieren darle frutos al dueño. Eso era lo que pasaba con estos labradores. Cuando el dueño envió por sus frutos, ellos tenían una parte garantizada, pero no querían compartir con el propietario lo que le correspondía. Y ya vimos lo que hicieron. El reino de Dios. El Señor hizo todo lo necesario para que usted y yo produjéramos frutos en el reino de los cielos. Pero a veces cometemos el error de poner la mirada en los frutos, en las añadiduras,
y no ponemos la mirada en el reino de los cielos. Nos gustan los milagros, pero no los sacrificios. Nos gusta recibir sanidad, pero no nos gusta una vida de oración. Nos gusta la prosperidad, pero no nos gusta una vida de disciplina. Y queremos los frutos para nosotros. Pero se nos olvida que el Señor es el dueño y Él espera aún recibir esa parte. Él con un propósito nos entregó todo lo que era necesario. Una tierra fértil, la cercó. Porque dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y quizás hasta de forma egoísta, que esa parte nos gusta, que esté con nosotros hasta el fin del mundo, pero la otra parte no la compartimos a la hora de compartir la parte que a Él le corresponde. El Señor también en esta viña levantó una torre, la torre de observación. En el reino de los cielos, a usted y a mí se nos ha entregado la viña del Señor. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. Se acercó a usted y a mí. ¿Qué hicimos nosotros para que eso sea posible? Todo lo que era necesario hacer ya lo hizo el Señor. Él escogió una tierra fértil, la limpió, la despedregó, levantó un vallado alrededor de ella y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada ni nadie nos podrá hacer frente. Nos dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, la viña daba frutos buenos, hermanos. El problema eran los labradores. Como labradores, ¿qué estamos haciendo en la viña del Señor? Estamos guardando los frutos solo para nosotros mismos y no compartimos un tiempo con el Señor en la intimidad, en la oración, en una vida íntegra. No voy a decir ahora como iglesia qué estamos haciendo para el reino de los cielos. No, porque la iglesia es un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros como individuos. No podemos decir que la iglesia va adelante, que la iglesia camina, que la iglesia hace programas, proyectos de evangelismo y de trabajo para la comunidad y para el Señor, si yo en mi casa, en mi vida personal, en la intimidad, no hago nada de eso. Si sigo viviendo mi vida íntima sin temor del Señor y solo apartando el tiempo para hacer algo aquí en este lugar o en el ministerio que me toca servir, ¿creen que vamos a dar buenos frutos? ¿Creen que vamos a ser buenos labradores si no le estamos dando al Señor la parte que le corresponde? Y la parte que le corresponde a Él no solo es el 10%, no solo es el tiempo de alabanza y oración en este lugar, también en nuestra vida. Él entregó todo por nosotros y espera todo de nosotros. Cuando tomamos decisiones en nuestra familia, en nuestro trabajo o estudio,
¿Glorificamos a Dios con las decisiones que tomamos? ¿Lo consideramos a Él? ¿O solamente estamos pensando en nosotros mismos? Cuando ponemos la mirada en el Señor, todo lo demás viene a ser, queda en segundo o tercer lugar. ¿Qué ha hecho el Señor para que usted y yo demos frutos? Creo que ya hizo todo. Y lo que Él espera es que le demos nuestra parte. Saben que para estos labradores recibieron la viña terminada y solo esperaban cuidarla y disfrutar de la cosecha. Usted y yo recibimos la salvación y la vida eterna cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nos queda cuidarla, esperar la cosecha y darle al Señor la parte que le corresponde. Él en otra parábola dijo: sabéis que soy hombre duro, que recojo donde no sembré. Le habló muy duro al hombre de los talentos que lo escondió para no perderlo. Y si sabemos la dureza de lo que Él puede hacer cuando no encuentra frutos, tenemos que esforzarnos, hermanos. En las dos viñas, quien preparó la viña hizo todo lo necesario. Todo lo que era necesario hacer para que usted y yo viviéramos una vida agradable al Señor, ya lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Y voy a concluir con un versículo muy conocido, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Si había que hacer algo para que usted y yo alcanzáramos la salvación y la vida eterna, ya lo hizo Él. Cristo es nuestro vallado. Cristo es nuestra cerca. Cristo es nuestra torre de observación. Cristo es nuestro Señor. Y lo hermoso del versículo es que dice: de tal manera amó Dios al mundo, está en pasado, que ha dado. Él lo dio antes de que usted y yo lo conociéramos. Dicho en otras palabras, ¿quién amó primero? Él amó primero. En la primer viña, el pueblo de Dios, que no daba frutos agradables, fue entregada para destrucción. En la segunda viña, el reino de los cielos, aquellos que en el reino de los cielos, que está con nosotros, no vivan o no compartamos con el Señor los frutos, la razón por la que fuimos llamados, nos será quitado el reino de los cielos y dados a otros. Si al pueblo de Israel el Señor le quitó su vallado en Isaías, y en Mateo al pueblo de Israel claramente les dijo: les será quitado y dados a otros. En esos otros estamos usted y yo, mi hermano. No nos olvidemos que en cualquier momento también nos puede ser quitado. El apóstol Pablo decía: no os confiéis, porque si nosotros, siendo el olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo verdadero, ¿cuánto más no pueden volver a ser injertados los que fueron cortados? El mensaje de esta noche es que reflexionemos en nuestra vida personal, amados hermanos.
como les dije, más allá de lo que podemos hacer o estamos haciendo como iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros como familia o como personas para dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios? Les pido reflexionar en ese sentir y hacer un alto en nuestras vidas y pensar si verdaderamente mi vida, la vida íntima, la vida personal, es agradable a Dios. Más allá de lo que podemos aparentar en estas cuatro paredes. Pero también no olvidemos que todo lo que era necesario y todo lo que usted y yo necesitamos para dar frutos, ya está hecho. Todo fue hecho en la cruz del Calvario. Y quiero hacer un llamado en esta noche. Si alguien no le ha entregado su vida a Cristo y quizás ha estado pensando o creyendo que no está preparado, porque sabe que hay cosas en su vida que no están bien y las quiere arreglar para dar ese paso, quiero decirle que no es posible. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que nos prepare para recibir a Cristo y recibir la salvación. Lo que había que hacer ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Venimos a Él por fe y arrepentidos y Él nos limpia. Y en una nueva vida en Cristo, los frutos, las cosas buenas que hagamos ya no son para alcanzar la salvación, son por agradecimiento y el resultado de una nueva vida en Cristo en nuestros corazones. Quiero invitarlos a orar conmigo toda la iglesia en el nombre de Jesús, y aquellos que nunca han hecho una oración de fe la pueden repetir con todos nosotros de corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Entra en mi vida. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esa oración por primera vez, quiero decirle que Dios le bendiga y continúe en este bello camino del reino de los cielos. No está solo, no está solo. Hay un vallado que el Señor preparó sobre su pueblo. Hay una torre que el Señor edificó para proteger a su pueblo. Si está ese vallado es porque hay amenazas, y si está esa torre de vigilancia es porque la vamos a necesitar. No quitemos la mirada de la palabra de Dios, de Cristo, que es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios.